Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. Estamos con el Evangelio de San Mateo. Y aquí las dos palabritas claves, las dos frases en realidad claves. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y después nos va explicando, más claro que esto, queridos hermanos, no sé ni si hace falta tanta homilía. Lleva. Peñandeñas endunos y na peñande yarañe ecatueteo y que hará peñande apitu ume peñandere cobebe. Tenemos que ser gente que ilumina, es decir, tenemos que dar el buen ejemplo, tenemos que mostrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, lo que significa la experiencia de una lucha contra el mal. Porque recordemos, queridos hermanos, que el bien y el mal siempre están en esa puja, el mal que insiste, pero solamente con la luz, es decir, con la verdad, solamente con la honradez, siendo honestos, es que nosotros, queridos hermanos, iluminamos la oscuridad. Y esto es lo que nos hace recordar hoy el Evangelio. Por eso que es hermosísimo este Evangelio. Estas frases nos llaman una vez más al compromiso, porque el que tiene a Dios en su vida, el que se ha aferrado verdaderamente a Jesucristo, tiene que iluminar, queridos hermanos. Y esto siempre nosotros le decimos, y tantos santos, uno de ellos es justamente este santo Escrivá, por ejemplo, ¿verdad? Él decía la santidad en lo cotidiano y sobre todo la santidad también ahí en el trabajo. Es ese lugar donde nosotros tenemos que iluminar continuamente. Y tantos otros movimientos dentro de la iglesia que fueron descubriendo sus iniciadores, los santos, que la palabra de Dios tiene que repercutir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra existencia. O Pedro dice entonces, iluminar a los demás. Después de haber escuchado la palabra de Dios, Opocorirea lleva peñandere, peñandillara, ay que peñanea entonces nos volvemos esa lámpara. Y por eso que el Señor va dando estos ejemplos maravillosos. Así dice, debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. Y entonces esto nos tiene que hacer mirar un poco nuestra realidad social, si hay mucha oscuridad, si hay pobreza, si lastimosamente se roba mucho, si somos tan dejados en asumir nuestros compromisos y de llevar con responsabilidad. Cocuejá en Dúgina Curiberdad, y entonces estaban hablando de la represa Yacinetá, ¿verdad? Muchas cosas, como se suele decir, me fui desayunando también. Posibilidades, dice, para 30 turbinas, se pusieron 20, los otros 10 están allí parados. Hoy en día dice que ni lo económico no está funcionando bien. Y así hay muchas desidias, queridos hermanos, pero a causa de que este complejo momento en que nosotros nos encontramos, no hay nadie que haga las cosas como tiene que hacer, ¿se dan cuenta?
Entonces dejamos pasar, dejamos pasar, dejamos pasar. Incluso los panelistas, lo que estaban hablando, nos caracterizan ya y nos caracterizamos nosotros mismos los paraguayos, era como pechante hoy, a último momento, superficiales. Yo pienso, queridos hermanos, que si somos luz, así como nos dice hoy la palabra del Señor, tenemos que procurar iluminar, tenemos que procurar ser nosotros, porque dice, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, en ustedes. Ñandera era yahuere koana lleva peñan de yara, pues tu marangatuja peñan de yara, pajende, peñan de corazón, peñan de ñandere coepe. Y desde ahí entonces también nosotros podemos iluminar a los demás. Que así sea. Que así sea.